Jesús es oyendo y haciendo su palabra, haciendo lo que Él nos manda a hacer a través de su palabra. No sea que al final el cielo no nos conozca. Decíamos, esa es la peor ruina de la vida, que salgamos con las credenciales diciendo: hicimos, predicamos, echamos fuera demonios, y Él diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es revisar que lo que hacemos está en el marco de la voluntad de Dios. Es una invitación a revisar ahora que tenemos la posibilidad. Un día no habrá oportunidad. En estos tiempos de pandemia ha servido para meditar. Uno ve que la vida en verdad es un soplo, que la vida en verdad es muy corta, y lo sabemos, así lo dice la palabra. Pero ya en la cotidianidad ver a que el vecino moría, un familiar moría, estaba bien y de repente ya no estaba. Es decir, la pandemia como que nos acentuó esta verdad que sabemos. Y decía que los cristianos no fuimos inmunes a esto. Muchos cristianos, pastores, amigos, consiervos, murieron. Y una palabra que salió muy fuertemente en la pandemia fue la palabra reinventarse. El asunto de la educación, el asunto de la economía, tantos asuntos para revisar a fin de volver a una nueva normalidad. Uno, como crítico de estas cosas, piensa si en verdad debemos reinventarnos, y yo creo que más bien debemos revisarnos, corregir lo que hay que corregir y prepararnos para el encuentro final con el Señor. Haciendo una lectura redimida de la pandemia, creo que el que nos confinó en casa fue Dios. O sea, no fue el virus. Dios nos confinó. Es decir, confinó a la humanidad en casa. Es decir, la casa era el refugio para que revisáramos la casa, el hogar, porque allí en casa nos sentíamos un poquito seguros. Y lamentablemente, en vez de consolidar los lazos en el hogar, salió a flote la violencia intrafamiliar, la depresión y otras cosas más. Es decir, esto nos puso en peligro. Un minúsculo virus puso en peligro a toda la humanidad. Y cuando uno se siente en peligro, uno se cuida. Y si el peligro es de muerte, se multiplican los esfuerzos para cuidarse. Entonces uno se lavaba las manos, el tapabocas, el guante, el alcohol, la distancia de 2 metros, el aislamiento social, el confinamiento, el encierro en casa, y finalmente la vacuna, la segunda vacuna, el refuerzo. Es decir, uno se cuida.
porque uno se siente en peligro. Y yo, haciendo encuesta con consiervos y amigos y familias, creo que nos perdimos la oportunidad de estar en casa y atender el llamado de Dios de avivar cosas que se habían perdido y están perdidas, como el altar familiar, el vínculo fraterno. Eso parece que no trascendió. Ahora bien, como cristianos somos perseguidos y en algunos lugares en peligro de muerte. Y lo que uno hace para salvar la vida, hermanos, o sea, para salvaguardar la vida, uno piensa en Pedro, allá con una empleada doméstica. Tú eres de ellos, y dice: yo no soy, yo ni lo conozco. A fin de guardar su vida, negó a Jesús. Cuando estamos en peligro, uno hace intentos para salvarse. Y me preguntaba, con esta lectura de la pandemia, tantas cosas que hemos hecho para preservar la vida, si somos diligentes, igualmente diligentes para salvaguardar la vida de la muerte eterna. Y para ser salvos de la muerte eterna, debemos estar seguros que estamos en peligro. Y la humanidad no se siente en peligro. La gente se salva del coronavirus, se cuida de eso, pero de la condenación eterna no se sienten en peligro. Y era el mensaje de los apóstoles en Hechos. Cuando uno lee Hechos, ellos llevan el mensaje a tal manera, a tal punto, que la gente se siente en peligro. Y dicen entonces: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces cree en Jesucristo, tú y tu casa. Y parece que la pregunta que se ve reflejada entre líneas en Hechos de los apóstoles. Y he llegado a pensar, y quizás muy equivocadamente, que un sector del mundo cristiano no está seguro que haya muerte eterna. O sea, viven como si esto fuese mentira. Quizás algunos dicen muy mundanamente: el vivo al baile y el muerto al hoyo. O sea, viven la vida como si no existiese muerte eterna. No se sienten en peligro y viven la vida de cualquier manera. Creo que hoy los pastores, maestros, estamos muy desafiados en la predicación del evangelio. Debemos estar seguros que no estamos comunicando información, estamos comunicando verdades eternas para transformar vidas. Y debemos estar muy preocupados que al comunicar estas verdades eternas, nuestras vidas respalden eso que estamos diciendo. Ser coherentes con el mensaje, ser referentes para los que nos escuchan. Las cartas paulinas son una buena propuesta para esto. El apóstol Pablo en sus cartas siempre hace una presentación de la teología, la doctrina. Los primeros capítulos siempre son teológicos.
Y los siguientes son cómo vivir esa teología. Es decir, una comprensión de la doctrina cristiana. Por ejemplo, uno lee Romanos, capítulo 1 al capítulo 11, y esa es una obra teológica, un tratado teológico de la justificación, la redención, la expiación. Ahí está el extracto de la teología cristiana, la ortodoxia. Y del capítulo 12 al 16 es la vivencia de esa teología, cómo vivir. Es decir, él la aterriza a la vida cotidiana. La forma en que vivimos va a demostrar y va a mostrar nuestra asimilación de la teología. No podemos vivir con la cabeza llena de información buena y la vida por otro lado. En mis reflexiones con algunos sectores estamos hablando de la conversión. Porque esto se ve, la conversión se ve. Y se ve en una vida nueva. Los que nacen del Espíritu viven en el Espíritu. Yo quiero que hoy nos enfoquemos en una epístola a los Efesios. Verla como un tratado teológico aterrizado. Y aquí, al abordar esta epístola, lo quiero hacer con una pregunta: ¿salvos de qué? ¿Y para qué? Creo que esto amerita una reflexión seria para pensar de manera consecuente con lo que dice la Biblia. O sea, ¿de qué nos salvó Dios? ¿Y para qué nos salvó? Efesios capítulo 1, 2 y 3. Es decir, del 1:1 hasta el 3:21. Creo que levanta la pregunta: ¿qué hizo Dios por nosotros? Y el apóstol Pablo va a responder en estos 3 capítulos: ¿qué hizo Dios por nosotros? Allí está la teología de la elección, de la redención, la iglesia, la vida nueva, los asuntos fundamentales de la fe. Estos 3 capítulos plantean lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y aquí la figura pedagógica que Pablo usa es la figura de la silla. Se repite en estos 3 capítulos la figura de la posición sentados en los lugares. El capítulo 1, versículo 3, versículo 20, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10, aparece la figura de la silla, sentados en los lugares celestiales. Como diciéndonos el apóstol Pablo en estos primeros 3 capítulos, la pregunta que un convertido cristiano creyente debe hacerse es no qué hay que hacer. La pregunta puede ser qué hay que aprender. Entonces siéntese y aprenda lo que debe saber. 3 capítulos dedica el apóstol Pablo para respondernos qué hay que aprender. Aprendamos lo que Dios hizo por nosotros.
Y el capítulo 4, 1 al 6:24, la pregunta que levanta el texto es cómo vivir a la luz de lo que Dios hizo por nosotros. Ahí está el carácter, las responsabilidades del cristiano como hijo de Dios, como padre, como esposo, como hijo, como empleado. Y entonces la palabra que repite el apóstol Pablo en estos capítulos es la palabra andar, la figura del camino. Es decir, nos baja de la silla de los lugares celestiales y nos pone en el camino. ¿Cómo vivir una teología aterrizada? En términos coloquiales, nos corre el butaco, nos corre la silla y nos pone a caminar con los pies en la tierra. Capítulo 4, versículo 1, 4:17, capítulo 5, 2, 8, 15, 18 y siguientes, plantea la propuesta de caminar, andar como Cristo anduvo, en amor, en fe, en mansedumbre. Esposos, amen a sus mujeres, mujeres respeten a sus maridos, hijos. Y allí está cómo vivir como redimidos en Cristo. Entonces la vivencia de la fe es resultado de una comprensión bíblica y teológica. Llevamos nosotros acá en términos nuestros el discipulado, aprender allí sentaditos las verdades fundamentales de la fe. Entonces el vivir cristiano está determinado por lo que se escucha en la silla cuando estamos sentados. Entonces creo que Efesios es una excelente propuesta de discipulado. Y el apóstol en el 4 en adelante empieza a decir: vestíos del nuevo hombre. Y por supuesto es una alusión a vestirse de Cristo. El carácter de Cristo no es un vestido físico. Y despojaos del viejo hombre, una referencia a Adán. No vivir como Adán en pecado, vivir como Cristo. Y usa la figura de los vestidos, de despojarse del viejo y ponerse el nuevo. Entonces, y termina diciéndonos al final de la epístola que esto es un verdadero campo de batalla. Armaos, vestidos con la armadura. Y por supuesto que tiene que ver también con el carácter, no con un vestido físico. Porque el discipulado y la vida cristiana se da en un campo de batalla sin treguas. No hay treguas, estamos en constante lucha, en constante batalla. Por eso creo que la iglesia no debe perder nunca el enfoque del discipulado. La doctrina que se recibe en la silla debe verse reflejada en la vivencia cotidiana. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros nos sentimos en peligro de muerte? ¿Usted se siente amenazado de muerte? Para que se dé un proceso de salvación, deben existir por lo menos 3 condiciones. Y se ve reflejada en toda la Biblia. La Biblia es la historia de la redención. Uno lee, por ejemplo, a Noé. Hay un peligro de muerte. ¿Cuál es? Hay un diluvio, hay un riesgo de muerte. Entonces la primera condición es que uno se sienta en peligro de muerte. La segunda es que debe haber un quien salva. En este caso un arca. Y tercero, un para qué. Para no extinguir la raza
humana. Siempre hay tres condiciones: un de qué somos salvos, un quién nos salva y un para qué somos salvados. El libro de Éxodo, allí está una historia completa de redención. Israel está esclavizado, en peligro de muerte por causa del imperio. Dios envía a un quién, a un Moisés, para liberarlos. ¿Y un para qué? Para que le adoren y le sirvan en el desierto. Cuando uno es salvo de algo. Y siempre hay alguien que lo salva. Y un para qué lo salva. Ahora bien, ¿de qué nos salvó Dios? ¿Quién nos salvó? ¿Y para qué nos salvó? En mi experiencia práctica de estas reflexiones, soy casado con Janet María. Yo enviudé y Dios hizo sus cosas y me encaminó a esta mujer que conocía hace muchos años. Era mi amiga. Y en ese caminar en el evangelio con ella, en los años 80, 90, ella tuvo un accidente en Coveñas, un encuentro de líderes allá de jóvenes de Ujeca. Ella y una amiga, Luz Elena, se ahogaron. Literalmente se ahogaron. Y un hombre allá, año 95, le salvó la vida a las dos. Bueno, pasaron los años, ya mi esposa fallece, nos juntamos otra vez y yo le cuento cómo fue esa experiencia del año 95, porque me estoy casando con una mujer que Dios le salvó la vida, literalmente. Ella me contó la experiencia ya con detalles. Yo dije, vamos a Coveñas, yo quiero conocer a ese hombre que te salvó. Viajamos a Coveñas y buscamos allá en Coveñas, por aquí, por allá, hasta que llegamos donde Jorge Oliveros. Jorge Oliveros, un hombre que es magíster en administración pública, pero es salvavidas en las playas de Coveñas. Me senté con él y hablamos allí, viendo este cuadro de Dios la salvó de un peligro de morir ahogada. Dios envió a Jorge Oliveros, un salvador, y le preguntaba, ¿y para qué Dios te dio esta oportunidad? Y me explica que yo me estoy casando con una mujer que tiene un propósito de Dios en su vida. Dios la salvó de la muerte eterna, pero la salvó de morir ahogada. Yo con Jorge Oliveros estoy muy agradecido y nos encontramos y hablamos por teléfono. Ese día le prediqué el evangelio a Jorge. Usted la salvó a ella, ahora permítame a mí comunicarle un evangelio. Usted está en peligro de muerte eterna. Requieres alguien que te salve, se llama Jesucristo. ¿Y para qué? Para que le ames y le sirvas. Y compartimos ese día y nos hicimos amigos y hasta el día de hoy estamos en esa dinámica. ¿De qué nos salvó Dios? Uno puede hacer este ejercicio ya en discipulado con amigos y preguntarles y uno va a escuchar muchas respuestas. ¿Quién te salvó? Eso es más claro. ¿Y para qué te salvó? ¿Estamos bien? Vamos a leer un texto de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, y espero que este texto nos dé respuestas a estas preguntas que estamos levantando. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10.
Pregunto, ¿se siente usted en peligro de muerte? ¿Hay más temor al COVID o más temor a la muerte eterna? Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó con propósito. La primera condición para ser salvos es sentirnos en peligro. Estoy en peligro. ¿Quién podrá salvarme? ¿De qué nos salvó el Señor? Allí está, versículo 1 al versículo 3, toda la propuesta. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Dios. El hombre decide vivir lejos de Dios, la fuente de la vida. Y en ese mundo de delitos y pecados hay unos peajes que son la corriente de este mundo que nos pasa la cuenta, el príncipe de la potestad del aire y los apetitos de la carne. Solamente un poder mayor podría rescatarnos de las garras del diablo. Un muerto no tiene posibilidades. Está diciéndonos el apóstol Pablo amenazas de afuera, el mundo, amenazas internas, los apetitos de la carne, y por encima del mundo y la carne, el diablo. O sea, ¿para dónde cogemos? La sentencia frente a esa condición de estar muertos en delitos y pecados es culpable, condenados por naturaleza a ser hijos de la ira de Dios. Esa expresión por naturaleza, hijos de ira, esto se ha dicho mucho. Debates van y debates vienen.
lo que podemos ver aquí es que éramos por naturaleza hijos de ira, y Pablo va a plantear a lo que podemos llegar a ser por la gracia. Un contraste entre el pasado, lo que éramos, y lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Un contraste entre el juicio de Dios y la salvación de Dios. Por naturaleza estamos bajo la ira de Dios, y por la gracia hemos sido salvados por Dios. Hay toda una discusión teológica entre Agustín de Hipona y Pelagio, si el hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca, y es todo un debate que lleva miles de años. Lo que sí es cierto es la inclinación natural del ser humano hacia el mal, lo cual lo hace merecedor de la ira de Dios. Y todos pecamos en Adán, todos. Nacer en hogar cristiano no nos exime de esto. Todos somos pecadores por naturaleza. Y esa enfermedad mortal requería un remedio radical. Cuando leemos que Dios nos libra de la ira, éramos por naturaleza hijos de ira. Esta figura no es muy atractiva. Cuando hablamos de esto, no es un Dios que se le chispoteó, un Dios que está enojado porque sí, de forma arbitraria. No es que Dios a veces le da euforia, a veces está depresivo. Es la reacción natural de Dios hacia el mal, la manifestación de la ira. La ira de Dios juzga, su gracia salva. Y en esta elaboración vamos viendo de qué nos salvó Dios: del pecado, de la muerte, pero nos salva de su ira. Es una teología que Juan y Pablo trabajan. Dios nos salva de su ira. Por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios. Estamos en peligro de muerte. Entonces a veces miramos que Dios es amor, y ese amor que salva, ese mismo amor nos juzga. Juan capítulo 3, verso 36. Allí en el contexto de tal manera amó Dios al mundo. En ese contexto el apóstol Juan nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Lo que nos salva de su ira es que uno responda al amor del Calvario. Entonces Dios nos está salvando de Él mismo. ¿Me estoy explicando? En Romanos capítulo 5, verso 9, ahí está toda una propuesta del apóstol Pablo. Pero en el versículo 9 dice: entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él mismo. No hay cosa más terrible mostrada en la Biblia que caer en la mano de un Dios airado. ¿De qué nos salvó Dios? Dios nos salvó de Él mismo.
Esto en contextos evangélicos cuesta porque Dios es amor. Pero ese amor salva y a la vez condena. ¿Quién nos salvó de esa ira? Del 4 al 10, el apóstol ahora va a desglosar qué fue lo que Dios hizo para librarnos de su ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué hizo Dios? Aquí hay 4 cosas que el apóstol desempaca. Versículo 5 y versículo 8. Dios nos salvó, y no por cosas que nosotros hayamos hecho. Por gracia soy salvo. La salvación es un evento gratuito. No implica esfuerzo humano. No es meritocracia. Esto evita la autoglorificación. Dios nos salva. Verso 5 dice que nos da vida juntamente con Cristo. Nos salva y nos da, verso 6, nos resucita. Dejamos de ser cadáveres y finalmente nos hace sentar en los lugares celestiales. Esto es con nosotros, salvos, vivos, resucitados y sentados en gloria. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos salvó? ¿Cuál fue la motivación de Dios para salvarnos? Allá en Cobellas, cuando me senté con Jorge Oliveros, yo le pregunté, ¿qué te motivó salvar a estas 2 mujeres? Yo venía en la lancha y escuché la algarabía, y yo, sin saber qué estaba pasando, me tiré al mar, cerca de los espolones. Allí me decían, está para allá, está para acá, y yo decía, ¿a cuál de las 2 salvo? Y él dijo, yo tengo que salvarla a las 2, y arriesgó su vida. Dije, ¿y por qué lo hiciste? Y no hay cosa más linda que la vida, para que vivieran. Y así ha salvado a mucha gente. Y llega la gente con recompensas, millones, plata, porque salvó a una hija de un rico. Y dice, no, eso no se compra con plata. No hay mayor gozo que verla viva. Ya. Tremendo, ¿no? Un hombre que le apuesta a la vida. Esa es su motivación, dándole a Dios que le dé esto y le dé aquello, y pidiéndole cositas a Dios. No está mal. Si no me las da, me pongo bravo. Esta es la máxima expresión de la bondad de Dios. No merecía la vida, merecía condenación, y me dio vida con Cristo. Por su misericordia, por su amor, por su gracia y por su bondad. Y finalmente, ¿para qué nos salvó? Aquí está, creo que la propuesta de la iglesia de las buenas obras, para que el mundo vea y glorifiquen a Dios. Verso 10 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando leo esto, hermanos, debo replantear muchas cosas en mi vida, en mi teología. No me salvó para llevarme al cielo, sino para caminar en las buenas obras que Él preparó. No hay mejor obra que amar y servir a Dios. No me salvó para darme alitas y ya desconectarme de este mundo. La salvación, dice el apóstol Pablo, en últimas es creación de Dios. Me hizo nuevo en Cristo para vivir como está en Efesios 4, 5 y 6. Andar en buenas obras que Él ya preparó. Andar en esas buenas obras es la evidencia más contundente de que soy salvo. Vivir como salvos. No somos salvos por obras, sino creados para buenas obras. Creo que esta propuesta de creación es lenguaje de Génesis, antes de la caída. Yo tengo en mi reflexión bíblica teológica que la vida no se remienda. Yo tengo algunas diferencias con algunos cantantes donde dice que Dios remienda. Yo creo que Él la da nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa vida nueva se ve reflejada en una vida abundante. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundante se ve reflejada en que es una vida sin fecha de vencimiento, vida eterna. No estamos llamados a vivir una vida remendada. Somos hechos nueva creación para andar en buenas obras que Él preparó de antemano. El apóstol Pablo en 4, 5 y 6 va a decirnos que pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos de obediencia, hijos de ira a ser hijos de paz, hijos de desgracia a hijos de gracia, hijos de muerte a hijos de vida. Vivir embriagados por el licor a ser llenos por el Espíritu. Él me creó para eso. Eso está en la impronta del nuevo nacido por el Espíritu. Yo puedo pensar en mi vida antes de Cristo y después de pasar por la cruz. Yo sé quién era. Yo sé quién era. Y sé que aún sigo luchando. Pero sé de dónde me sacó. Y preparó un camino nuevo. Henry camina por este camino. No hay que inventárselo, hay que caminar por el que ya está hecho. Por eso pienso que cualquier cosa nueva que aparezca por allí es falsa. Pregunten por las sendas antiguas y caminen por ellas. Recogiendo los hilos de la propuesta de Pablo de que Dios nos salvó porque estábamos en peligro de estar bajo su ira, nos salva por su amor, con propósito de andar en una vida nueva. La salvación de Israel, el libro de Éxodo, es una propuesta de redención, no termina con una escultura a Moisés.
al hombre, el libertador, termina con un tabernáculo, es decir, con un culto a Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, como hijos de Dios, nacidos en Cristo, Él nos ha hecho templo del Espíritu, no para adorar a un líder, no para adorarlo a Él. Algo que uno lee con estas líneas, pero hoy en día el culto al hombre está muy fuerte. La gente depende de cierto líder. Allá murió Moisés y siguió. No cayó la obra. Sabían que había un Dios con nosotros, un tabernáculo que los acompañaba de día y de noche. Qué belleza la propuesta de Pablo de saber lo que hemos podido llegar a ser por la gracia de Dios. Cuando yo conocí el Evangelio, allá en los años 80, estaba muy de moda un cantante llamado Estanislao Marino. Y él tenía muchas canciones. Una decía: nunca creí predicar a Jesucristo, siendo yo un pecador, hoy sirvo. A mí eso me reventaba por dentro, porque yo conocí a Marino cuando era mundano y bailé bastante con la música de Marino. Ahora lo escuchaba cantar al Señor y me desafiaba: si es posible, si es posible. Y estar hoy en esto me parece a mí increíble. Esto se llama gracia. Usted no puede seguir igual. Yo no puedo seguir igual. Él me rescató de su ira, me salvó de su ira, me salvó en Cristo para buenas, las que ya están preparadas. Entonces, hoy estamos aquí nosotros por lo que ya Él hizo en nosotros. Que Él nos dé más, ya eso es ñapa, eso es el encime, pero suficiente con lo que ya nos ha dado. ¿Vives como salvo? Sí, y solo sí nos hemos sentado en la silla para aprender las verdades eternas de la salvación, de la obra de Dios en nosotros, estaremos listos para caminar de manera digna con la vocación de nuestra salvación. Repito, ser salvos es lo único que posibilita vivir en el Espíritu. Esto no es con fuerzas. La gente hoy teme a morir por el COVID. No, temía. Pero no hay temor de morir bajo la ira de Dios. Ustedes están recibiendo un legado de 77 años. Y pienso que aquí ninguno era nacido cuando esto nació. Esta es una herencia que Dios nos está regalando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es decir, esto está preparado de antemano. Y antes de los 77 ya estaba preparado, antes de la fundación del mundo, para caminar en esto. ¿Cómo yo negar a mi Señor? ¿Cómo no vivir acorde a lo que soy ahora en Cristo? No nos corresponde inventarnos las obras. Sencillamente hay que caminar en las que están preparadas de antemano. En esta reflexión quedaba y me preguntaba una vez y otra vez:
¿Por qué el mundo nos tiene en poco? ¿Por qué no le interesa el mensaje que damos? ¿Qué está pasando? A veces por la apatía nuestra de no llevarlo, a veces por la resistencia de la gente de no recibirlo. Hay tantos factores. Pero en esta reflexión de la vida, de por qué este mensaje ha perdido relevancia, por qué el mundo no se siente en peligro. Uno ve a la gente viviendo como si, o sea, hay más peligro al COVID, la careta y esto, pero de la muerte eterna. Leí a un filósofo, teólogo, Søren Kierkegaard, un teólogo del siglo XIX. Murió muy joven. Y él tiene una parábola muy famosa llamada la parábola del payaso. Si la han leído, si no la han leído, pueden buscarla allí ahora en las vías de Google. Y la parábola del payaso. Él cuenta esta parábola de que a Dinamarca, a las afueras de Copenhague, llegó un circo de pueblo. Y armando la carpa del circo, se produjo un incendio voraz. Y el director, buscando entre sus empleados al más veloz para que fuese a pedir auxilio a la ciudad, se encontró que el más veloz era el payaso, que estaba alistándose para la función. Y le dijo: sal inmediatamente y da voces que nos estamos incendiando aquí a las afueras de la ciudad. El payaso salió corriendo a la ciudad, llegó allá al pueblo llorando y dando gritos de auxilio porque el circo se estaba incendiando. Pero los pueblerinos creían que era un truco publicitario para llamar la atención y llevarlos como ovejas al matadero, al circo. Y entre más gritaba y pedía auxilio, más se reían, porque era muy auténtico. Y decían: oh, qué histrionismo, qué capacidad, pero no nos va a convencer. Porque veían a un payaso bastante convincente y no veían a un hombre desesperado. La gente del pueblo no consiguió superar porque no veían la congruencia entre el mensaje del payaso y su clamor de pedir auxilio, y finalmente el circo ardió en llamas. ¿Por qué el mundo no se siente en peligro? La dificultad que tenemos de transmitir un mensaje trascendente cuando no hay coherencia entre el mensaje y el mensajero. Debemos vivir como salvos y que el mundo sepa que somos salvos. A veces piensan que nuestro mensaje es un chiste. Y está convencido, pero eso no es por ahí. ¿Será que el mundo está viendo en nosotros al payaso? Al punto que nuestro mensaje de salvación eterna no es creíble. ¿Será que nuestro mensaje no está hablándole al mundo con claridad de que están en peligro y piensan que esto es un chiste? ¿Será que nos toca cambiar nuestro ropaje? El vestido de Adán por el vestido de Cristo. El mundo arderá en llamas en medio de aplausos y risas,
porque creen que nuestro mensaje es un chiste y no nos toman en serio, y tampoco toman en serio nuestro mensaje. Creo que la iglesia en estos tiempos tiene que revisar la coherencia entre lo que predica y lo que vive. La iglesia de alguna forma se está inventando el mensaje, buscando que sea atractivo, y perdemos el enfoque de que el evangelio en sí mismo es poder de Dios. El poder está aquí en el evangelio, y por supuesto en una vida que sea consecuente con ese evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Creo que la iglesia tiene que revisar la contundencia del mensaje, y usted y yo tenemos que revisar cómo vivimos ese mensaje. Yo insisto en esto, no nos corresponde inventarnos las buenas obras. Tenemos que caminar en las que Dios preparó de antemano. Yo recuerdo en mis tiempos de convertido, ya en los años 80, el culto de doctrina. Eso era un asunto, cada quien con su libretica y las preguntas y la neumatología y la cristología y esto y aquello, soteriología, y no, el culto de oración. Hoy en día tenemos que poner ahí títulos: noches de gloria, noches de milagros. El fundamento está en la palabra, hermanos. Ven por tu milagro. Iglesia, nos corresponde vestirnos del nuevo hombre que es Cristo, y despojarnos del viejo hombre que es Adán. Eso lo hizo Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia y por su bondad. Ustedes están desafiados a llevar este legado otros 77 años más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, Dios está dispuesto a acompañarnos en esta tarea. No lo dejemos por fuera. Harold y Dolitis están desafiados a modelar, a ser referentes. Desafíos grandes, y máxime cuando vienen ustedes a hacer el relevo de gigantes en la fe, de testimonios, Luis e Hilda, caminantes que construyeron su camino en fidelidad. Deben ser fieles, deben caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Sean fieles a eso. No se inventen el mensaje, no se inventen las obras. Sean fieles a las que ya están dadas. Finalmente, el apóstol Pablo dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Aquí va a ser contundente esto, el ejemplo, y el llamado de la iglesia a respaldar la obra del Señor. Somos salvos, hermanos, para adorar a nuestro Dios. Somos salvos para caminar en buenas obras. ¿Cómo está su vida? Antes bien, ¿está en peligro? ¿Se siente en peligro? ¿Cómo va la vida? Si hoy llegara el punto final, ¿qué? Que Dios nos ayude y no olvidemos
que nos salvó con propósito. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, por la propuesta del apóstol Pablo en esta epístola tan profunda, tan completa, al conocer que hiciste una obra en favor nuestro cuando estábamos muertos sin posibilidades, y nos hiciste sentar en los lugares celestiales para enseñarnos las verdades más profundas de la fe. Y después nos dices, lo aprendido hay que ponerlo en práctica, hay que andar, caminar. Y si queremos estar firmes hasta el final, debemos vestirnos cada día con la armadura, el carácter de Cristo reflejado en las acciones de la vida. Aquí están tus siervos, Harold Zurita y Dorildi Sánchez. Tú sabes cómo caminan, por dónde caminan, con qué luchan. Acompáñales, dales descanso. Aquí está la iglesia que ha sido testimonio por 77 años en esta ciudad. Que no pierdan ese norte de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, para que al ver las buenas obras que tú ya preparaste de antemano, te glorifiquen por ello. Gracias te damos, y gracias por salvarnos de tu ira. Gracias, Dios, por llamarme de las tinieblas a la luz, para que anuncie tus virtudes a este mundo. Gracias, Dios, por la salvación que tenemos en Cristo. Y dice el autor de Hebreos, cuidarla. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? No juguemos con esta salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu obra redentora. Cada quien sabe lo que tú hiciste en su vida, rescatados de delitos y pecados, de los apetitos de la carne, de las ofertas de este mundo y del príncipe de las tinieblas. Gracias por hacerlo tú, Señor. Muchas gracias. Y que esta palabra se atesore en el corazón y nos permitas tomar decisiones con ella para seguir caminando contigo. Gloria a tu nombre por siempre. Y oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.